nuestras vidas y las verdades que Él nos está indicando a través de su palabra. Así que, sin más, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que tome este momento para poder venir, abrir su palabra y poder expresarla lo más claro posible, porque es Dios el que habla. Padre Santo, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de venir aquí, poder compartir este mensaje tuyo, Señor, y poder decirte, yo soy el primero que estoy convencido de que esta es tu palabra. Esta palabra me convierte, me prueba a mí mismo, me hace que me ponga a pensar qué es lo que estoy haciendo yo. Pero también quiero que cada una de las personas que están aquí pueda escuchar eso en su corazón, que tú hables a su corazón diciéndole, te estoy hablando a ti, y que pueda hacer efecto, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, que trabaje con ellos y que puedan tomar una decisión al final. Entonces lo ponemos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el pasaje de hoy vamos a estar hablando de la llegada del Rey. Vamos a estar hablando de Mateo. El pasaje que vamos a expresar es Mateo capítulo 3. Y para darnos una idea, para ponernos un poquito en el pasaje, quiero que hagamos una cosa. Yo sé que todos aquí tenemos sueños, tenemos cosas que hemos pasado, que estamos pasando, cosas que quizás no podemos influenciar nosotros mismos, pero que con un evento podría cambiarlo todo. Así que quiero que se pongan a imaginar que despiertan mañana en la mañana, o despiertan hoy, que despertaron hoy, y que revisan su teléfono. Yo sé que muchos hicieron lo mismo. Así que revisan su teléfono y ven las noticias. Y las noticias dice que acaba de ocurrir un evento, una revolución, puede ser social, política, lo que ustedes quieran. Pero este evento, tú lo has estado esperando por muchos años. Es un acontecimiento que va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de tu familia, el futuro de tus hijos. Tú sabes cuál es ese evento en tu vida. Imagínate que eso pasa el día de hoy. ¿Cómo te sentirías? Bueno, de la misma manera, es el mismo trasfondo de lo que estaba pasando en este pasaje. El pueblo judío escuchó una noticia en Judea que estaba recorriendo todas las calles. Fíjense, Israel, el pueblo judío había estado bajo Roma por más o menos como 70 años en este momento, pero ya había tenido muchos años, varios siglos, en el que estaba siendo dominado por un pueblo extranjero, ya sea Grecia, Babilonia, Roma. En este momento era Roma. Y habían perdido su independencia, habían perdido la veracidad de lo que era la palabra de Dios. Sus líderes religiosos estaban intermezclando, o estaban fallando porque estaban intermezclándose con el pueblo romano para ver qué es lo que más les convenía a ellos en lugar de ver qué es lo que decía la palabra de Dios. Entonces había diferentes sectas, estaban los fariseos, los saduceos, entre otros, esos eran los más grandes, los más prominentes en esas cosas, y eran líderes religiosos. Los saduceos eran líderes religiosos pero políticos también, entonces estaban muy mezclados con Herodes. Más, Herodes había sido impuesto a los judíos por Roma. Él no era 100% judío, era medio judío, y había traído también consigo, había traído falsos dioses, había levantado a lugares donde también se adoraban a ídolos, pero también había levantado el templo. Entonces estaba mezclando, era un sincretismo ahí que estaba pasando. Entonces, cuando escuchan en las personas de Jerusalén que hay un hombre que está en el Jordán, este hombre estaba hablando acerca del reino de Dios, tenía un mensaje diferente. Y también la manera que se vestía, la manera que hablaba, les hacía recordar
una cosa a estas personas, les hace recordar lo que al profeta Elías decía el pasaje que se vestía con cuero de camello y con ropa de camello, hecha de piel de camello y un cinturón de cuero, que es básicamente cómo se vestía Elías. Entonces, cuando pasa esto, inmediatamente la gente de Israel se pone a pensar, se pone a imaginar y se pone a recordar lo que decía el Antiguo Testamento. Las últimas palabras del Antiguo Testamento dice: aquí, yo os envío el profeta Elías. Entonces imagínense que si fueran ustedes los judíos, lo primero que te traería en la mente sería: ¿será que es este el momento donde viene Dios a poner su reino, a instalar el reino? Entonces esta persona era Juan el Bautista, y su proclamación, su mensaje era sencillo, era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, mientras el pueblo estaba esperando una revolución política, estaba esperando una revolución que cambiara todo, que fuera a alzarse en armas, que fuera a venir como juez, que fuera a traer juicio a Roma, a todo este paganismo que se había mezclado con el mensaje verdadero, este mensaje era diferente. Juan estaba predicando una transformación profunda, una predicación, una transformación hacia el corazón. Y si somos honestos, yo creo que no es muy diferente a lo que pasa en este día. Vivimos en una cultura que está obsesionada con cambios externos. Pensamos que los problemas se resolverían si el gobierno, la izquierda, la derecha, cambiara, si la economía cambiara, si las circunstancias finalmente se acomodaran a como nosotros pensamos que es mejor. Entonces miramos constantemente hacia afuera, buscando soluciones a problemas que tenemos aquí en el corazón. Pero este pasaje de Mateo nos confronta con una pregunta mucho más personal. Y esta es la pregunta: ¿estamos verdaderamente preparados para recibir al Rey? Es lo que está ocurriendo en ese momento. Juan les estaba tratando de decir que se preparen para recibir al Rey. ¿Y por qué? Porque la llegada del Rey expone aquello en lo que nosotros realmente estamos confiando. Los judíos querían una corona, querían un juez, un rey que viniera con juicio, pero estaban rechazando un espejo en el cual pudieran verse ellos mismos, ver su alma, ver su corazón. Ellos querían que Dios cambiara su situación, pero no querían que Dios examinara su corazón. Entonces Mateo 3 nos mostrará que nadie está realmente preparado para recibir al Rey mientras siga confiando en sí mismo. Así que esta mañana estaremos examinando la llegada del Rey. Y al hacerlo descubriremos que para prepararnos para recibir al Rey, esa preparación requiere abandonar nuestras falsas seguridades, requiere responder con un arrepentimiento genuino y requiere confiar en la justicia que solamente Cristo puede proveer. Así que abrimos nuestras Biblias a Mateo 3 y comencemos leyendo los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es lo que está diciendo el profeta. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En estos versículos Mateo nos presenta el ministerio de Juan el Bautista, y
para los oyentes de ese tiempo, a los que estaban leyendo este pasaje de Mateo, bueno, déjame regresar un poquito. Mateo, cada evangelio tiene diferentes audiencias, diferentes puntos de vista. Mateo presenta a Cristo como rey y preferentemente o inicialmente fue un evangelio que estaba muy dado para los judíos porque ellos conocían del reino de Dios, veían a ese Mesías como el rey que venía. Juan, por ejemplo, lo presenta como Dios, que es otro punto de vista. Todos presentan a Cristo como Dios, pero les están dando diferentes enfoques, si lo quieren ver así. Entonces, para los judíos, Juan el Bautista ya era una persona conocida. Ellos conocían, habían hablado de él, habían escuchado de cómo fue su nacimiento, cómo fue la profecía que había sido dada a Zacarías, su padre, acerca de lo que él iba a hacer. Entonces tenían unas expectativas muy grandes de lo que Dios iba a hacer con Juan el Bautista. Y si alguien tenía las credenciales para servir en Jerusalén era él. Su padre, como decía, había sido sacerdote. Lo único lo lógico es que lo hubiéramos encontrado en el templo en Jerusalén, sirviendo también como su padre, poniendo el incienso en el templo, rodeado de líderes religiosos, siendo, no sé, uno de los fariseos también podría hacerse de la nación. Sin embargo, esto es lo que no está pasando esto. ¿Qué es lo que ocurre? El versículo 1 lo indica. Dice que Juan apareció predicando ¿dónde? En el desierto de Judea. Y el desierto no era algo atractivo. Si nos ponemos a pensar, yo creo que no hubiera sido un lugar que cualquier pastor, cualquier predicador diría, ¿dónde voy a abrir una obra nueva? Déjame, voy al desierto. Yo creo que no hubiera sido. Usualmente se busca dónde está la gente para nosotros poder ir a la gente. A muchas, piénsenlo del lado de los negocios, se hace un análisis siempre que se abre un negocio. ¿Dónde lo puedo abrir? ¿Cuál es mi gente? ¿Cuál es mi mercado? ¿Qué es lo que qué es lo que les voy a ofrecer? ¿Dónde están ellos para que puedan venir aquí? Pero aquí vemos que Juan va al desierto. Pero para los judíos sí tenía algo significativo. Aunque en sí era una región rocosa, seca, difícil, para Israel representaba algo muy profundo. ¿Por qué? Porque fue allí donde Dios formó a la nación después de salir del Éxodo. Allí fue donde recibieron la ley de parte de Dios, donde fueron probados, donde fueron castigados, donde tuvieron que aprender muchas veces de manera muy difícil la lección de depender completamente del Señor. Por eso Juan no apareció de casualidad en el desierto. Su sola ubicación enviaba un mensaje para esta gente. Era como si Dios les estuviera diciendo, si quieres estar listo para recibir al Rey, tienes que dejar de confiar en aquello en lo que has estado descansando y volver a depender de mí. Y la gente respondió. Dice que multitudes salían de ciudades y aldeas para escucharlo. Y si continuamos, vemos en el versículo 4, Mateo añade un detalle importante, que es lo que lo comentaba hace un momento. Juan vestía ropa de pelo de camello y un cinturón de cuero. Al describirlo de esta manera, Mateo les está ayudando a los lectores, a los escuchas, a reconocerlo como el mensajero que había sido prometido, el que vendría a preparar el camino del Mesías. Después de 400 años que había estado en silencio la palabra de Dios, Dios estaba nuevamente hablándole a su pueblo de manera audible. Y eso nos ayuda a entender quién era Juan. Juan no era el protagonista de la historia. Juan era el heraldo del rey. ¿Y qué es un heraldo? En la antigüedad,
cuando un rey se aproximaba, cuando el rey venía a un pueblo, antes de que llegara mandaba a alguien, este era el heraldo. Lo que hacía esta persona, el heraldo, era venir y decir, prepárense, preparen todo, arreglen todo lo que está desarreglado, porque viene una persona muy importante, viene el rey. Y si nos ponemos a pensar, también el día de hoy pasa lo mismo. Cuando entra una persona, un jefe de Estado, un presidente, muchas veces alguien entra y dice, señoras y señores, con ustedes, el presidente de los Estados Unidos. Es algo que pasa, porque lo están anunciando, están esperando que las personas cambien de actitud, que pongan atención, que dirijan todo su enfoque a lo que va a decir esta persona. Entonces, es lo mismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Él estaba con su mensaje diciendo, señoras y señores, el Rey del Universo, el Mesías anunciado, está por llegar, prepárense. Pero encontramos algo inesperado. Cuando pensamos en un rey, como les decía, nuevamente pensamos en el poder, en el gobierno, en cambios externos que se tienen que hacer. Pero el mensaje de Juan apuntaba primero al corazón. El versículo 2 está su mensaje. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando decimos arrepentíos? Muchas veces nos ponemos a pensar y pensamos, lo que se viene a la mente es la palabra remordimiento. Arrepentirme, sentirme mal de lo que hice. Pero esto no es lo que significa, bueno, tiene parte, pero no es 100% lo que significa. El arrepentimiento bíblico va más allá. El arrepentimiento bíblico dice, cambia de mente, cambia lo que estás haciendo, párate, piensa, hay un cambio de mente y date la vuelta. Es lo que significa. Requiere, más allá de hacernos sentir mal, requiere un cambio de actitud, un cambio de corazón. ¿Para qué? Para que después también haya un cambio de frutos. Y el versículo 6 nos dice que las personas eran bautizadas por él en el Jordán. ¿Qué cosa? Confesando sus pecados. Esto es importante aclarar. Juan no estaba enseñando que por venir a bautizarte eras salvo. Juan no estaba enseñando que el bautismo estuviera salvando, sino que el bautismo era una expresión pública del arrepentimiento que estaban confesando, que habían hecho, de la identificación de las personas que se iban a bautizar con el mensaje que Dios les había dado por medio de Juan. Y para muchos judíos era profundamente humillante venir a bautizarse. En el Antiguo Testamento se describen muchos tipos de lavamientos ceremoniales. Por ejemplo, cuando venían y tocaban algo algo muerto, venían y tenían que purificarse. Entonces, había muchos tipos de estos mensajes, pero esos se hacían continuamente. O sea, tú lo hacías una y otra vez. Cada vez que tocabas algo, pues tenías que hacer esto. Las mujeres, cuando estaban en su periodo después de eso, también tenían que purificarse para poder venir al templo y orar. Había muchísimas cosas por las que se hacían, pero este bautismo era diferente. El sumergirse, el hacerlo reconociendo tus pecados, era lo que hacían los paganos. ¿Los paganos quiénes eran? Eran los gentiles. Era la gente que no era el pueblo judío. Y lo hacía para reconocer que se alineaban con el pueblo judío, que reconocían al Dios de los judíos como su Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar que este bautismo era similar a lo que hacían los paganos, para ellos era muy humillante, porque decían, yo tengo a Abraham, yo vengo de la línea de Abraham, yo vengo de esa línea del pueblo escogido de Dios, pero ahora me estás diciendo tú que tengo que hacer lo mismo que hacen los paganos, esos que yo ni siquiera quiero juntarme, ni siquiera quiero verlos. Era algo muy duro, pero lo estaban haciendo, estaban reconociendo su pecado y estaban después viniendo a bautizarse. Entonces Juan con esto les estaba
derrumbando toda la confianza que tenían en su apellido, en su tradición y en su religión. Su mensaje era claro: delante de Dios nadie puede apoyarse en su herencia espiritual o en su linaje del que vienen. Todos, absolutamente todos, necesitan arrepentirse. El río Jordán estaba lleno de estas personas admitiendo algo que los líderes todavía no pueden admitir, los fariseos no pueden admitir, o no estaban dispuestos a admitir, que ellos también necesitaban de la gracia de Dios. Y esa verdad sigue siendo igual de necesaria el día de hoy. Hay personas que descansan en su propia herencia religiosa. Como yo, quizás, crecieron en una familia cristiana. Desde niños están aquí en el templo. Conocen la Biblia. Han estado cerca de la iglesia durante muchos años. Pero déjame decirle que la fe no se hereda. Nadie es salvo por la experiencia espiritual de otra persona, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos. Cada uno de nosotros debemos responder personalmente al llamado del Rey. Y para quienes ya conocemos al Señor, este pasaje también nos confronta. Es posible comenzar confiando en la gracia y terminar confiando en nuestra reputación espiritual. Podemos llegar a descansar más en nuestros años de servicio, nuestro conocimiento bíblico, o nuestra experiencia ministerial que en el mismo Señor. Por eso Juan nos recuerda que la preparación para recibir al Rey comienza con humildad. Prepararnos para el Rey significa abandonar toda confianza en nosotros mismos y reconocer que nuestra necesidad constante es de su gracia. Dios obra por medio de personas que saben cuánto lo necesitan, no por medio de personas que creen que ya han llegado. Pero si de arrepentimiento se trata, una pregunta que puede surgir inevitablemente es: ¿cómo sabemos si ese arrepentimiento es genuino? Esa pregunta es puesta a prueba cuando los líderes religiosos más influyentes de la nación llegan al Jordán. A simple vista, a la vista exterior, parecían los candidatos más preparados para recibir al Mesías. Sin embargo, Juan ve algo que la multitud, o a simple vista, no se puede ver. Detrás de toda aquella apariencia religiosa y pulcra, faltaba la evidencia de una vida transformada. Y es entonces cuando el tono de su mensaje se vuelve mucho más confrontador. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, la respuesta de Juan es inmediata y sorprendente. En lugar de felicitarlos por presentarse ahí, por llegar al río Jordán y reconocer su posición religiosa, les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esas son una de las palabras más fuertes registradas en todo el ministerio de Juan. Imagínense que llegas y te dicen eso enfrente de una multitud. Pero Juan está viendo más allá de las apariencias. Está cuestionando la sinceridad de su respuesta. Mientras la multitud estaba viendo títulos, estaba viendo prestigio, estaba viendo la reputación, Juan estaba observando el corazón, lo estaba confrontando con su corazón. Y aquí encontramos esta segunda gran lección de este pasaje. La verdadera preparación para recibir al Rey no se demuestra por nuestra apariencia religiosa, sino por el fruto de una vida transformada. Por eso en el versículo 8 Juan les da una orden directa. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Noten cuidadosamente lo que Juan les está diciendo y lo que no les está diciendo. No está enseñando que una persona es aceptada a Dios
a causa de sus obras. Tampoco está diciendo que el fruto produce arrepentimiento, sino lo contrario, está enseñando que el arrepentimiento genuino inevitablemente producirá evidencia visible. El fruto no crea la vida, sino que revela que la vida está presente. Es la diferencia entre afirmar que un árbol está vivo o muerto. ¿Por qué? Porque se ven los frutos. El fruto no es el que da vida al árbol, simplemente es evidencia de que este árbol está vivo. Ese era precisamente el problema con los fariseos y con los saduceos. Si hubieran sido un árbol, hubieran tenido mucho follaje, muchas hojas, hubieran tenido hojas de colores muy bonitos. Aquí en el otoño, en la primavera, vemos árboles muy bonitos de diferentes colores, pero ¿cuáles eran los frutos que estaban dando? Estos fariseos y estos saduceos no estaban produciendo frutos. Tenían apariencia religiosa, conocimiento bíblico y reconocimiento público. Sin embargo, Juan veía que faltaba la evidencia de una verdadera transformación interior. Por eso les advierte en el versículo 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Los líderes religiosos también descansaban en su herencia espiritual, en su linaje. Pensaban que por su descendencia física de la línea de Abraham, esto les daba la posición privilegiada delante de Dios. Pero Juan aquí les está destruyendo esta falsa seguridad. Su mensaje es sencillo: Dios no se impresiona con linajes familiares, tradiciones religiosas, credenciales espirituales. Lo que Dios busca es un corazón que responda a Él con un arrepentimiento genuino. Y la advertencia se vuelve aún más seria en el versículo siguiente. Dice el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta imagen es muy fuerte. Un árbol puede tener hojas, tamaño y apariencias saludables, pero tarde o temprano su condición se manifiesta por medio de su fruto. Si nos ponemos a pensar, yo he comprado algunas plantas que no son reales, pero parecen reales. Son de plástico. Si uno la ve a distancia, puede pensar, wow, se ven muy realistas. Más piensen en los pinitos navideños, los árboles de Navidad, a muchos que se ven muy realistas, pero no dan fruto, no están vivos. Es lo que estaba pasando en este mensaje. Los fariseos y los saduceos se veían muy bien a distancia, pero en realidad no había esa vida espiritual que necesitaban. Entonces, los árboles pueden tener hojas, tamaño aparece saludable, pero tarde o temprano su condición se manifiesta por su fruto. Entonces, Dios no está evaluando simplemente estas apariencias externas, está examinando aquello que revela la verdadera condición del corazón. El rey no busca hojas decorativas, sino busca el peso de tu fruto. Pero mientras Juan hablaba del fruto, también declaró algo muy importante. Declaró que Juan no era la solución al problema. Y declaró su humildad. El versículo 11 dice: yo, Juan, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan sabe perfectamente quién es Jesús. Él podía llamar a las personas a venir, a arrepentirse, bautizarlas con agua, pero él no podía transformar el corazón de estas personas. Su tarea era preparar el camino del rey, era anunciar el mensaje del rey, era advertir de que necesitamos estar preparados para recibir al rey. Lo que hacía Juan era apuntar
a aquel que venía detrás de él, a aquel que podía hacer todas estas cosas. Así que el hombre al que miles estaban siguiendo, reconociendo estaba reconociendo él que ni siquiera él era digno de realizar la tarea más humilde para el rey. En lugar de atraer la atención hacia él mismo, hacia Juan, la estaba dirigiendo directamente a Cristo. Juan estaba diciéndoles: yo solamente soy el heraldo, pero Jesús es el rey. Y para explicar la obra de este rey, Juan utiliza otra imagen relacionada con la cosecha. Y dice en el versículo 12 que el rey, dice, su aventador, el aventador del rey, está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. No sé si recuerdan, ya tiene ratito que mencioné esto, pero cuando estábamos viendo la serie de Ruth, ya tiene ratito, estamos viendo lo que era la era. La era, para los que no estaban ahí o no se acuerdan, la era el lugar donde juntaban toda la cosecha, donde traían el trigo, traían la cosecha, no importa cuál fuera, en este caso pues el trigo, venían y la juntaban todos, y lo que hacían es que traían un aventador. ¿Qué era el aventador? Era como una especie como de trinche, como de esas, esos tenedores que se ven grandotes, con el que agarraban el trigo, la paja, y la aventaban hacia el aire. Lo que pasaba es que la cascarita, lo que en otras partes se le conoce como el tamo, del trigo, se separaba del trigo. Entonces la cáscara, la paja, se iba volando con el viento, y el trigo caía, la semilla caía nuevamente al piso, y con eso estaban descascarando el trigo, y ya con eso lo juntaban y lo podían ir a vender. Entonces lo que está diciendo esto, que está diciendo que viene que el rey cuando venga dejará evidencia quién realmente es quién realmente le pertenece y quién realmente no le pertenece. El trigo, los que le pertenecen, van a caer ahí, pero el tamo, la cáscara, la paja, eso se va a ir con el viento. Entonces el rey conoce perfectamente la diferencia entre una fe genuina y una religión superficial. Y nadie se puede esconder de su mirada. Esa advertencia es necesaria el día de hoy también. Es posible que estemos aquí asistiendo a la iglesia, que lo hagamos durante años, y aún así confiar más en la reputación cristiana que en una relación genuina con el Rey, con Dios. Es posible conocer, llenarnos de doctrina, participar en ministerios, incluso ser respetado por las demás personas que estamos aquí. Pero mientras nuestro corazón esté distante del Señor, debemos tener mucho cuidado. La pregunta que Juan nos está haciendo, nos obliga a hacernos, es: ¿qué apariencia tengo delante de los demás? Perdón, la pregunta no es ¿qué apariencia tengo delante de los demás? La pregunta es: ¿qué evidencia existe en mi vida que Dios realmente vea? Que vean, mejor dicho, los demás, que Dios realmente está obrando en mi vida. Y si somos honestos, este pasaje nos debería producir inconformidad, una incomodidad en nuestro corazón. Porque después de escuchar el arrepentimiento, del fruto, del hacha y de este aventador, surge una pregunta inevitable: ¿quién de nosotros puede permanecer delante de un Rey tan santo? ¿Quién puede producir un fruto perfecto que su justicia demanda? ¿Quién puede soportar la mirada de aquel que conoce perfectamente la condición de nuestro corazón? Y es precisamente en este lugar donde Mateo nos lleva a la escena más importante de todo el capítulo.
justo cuando el hacha está puesta a la raíz, cuando el juicio parece inminente y cuando Juan anuncia la llegada de un rey perfectamente santo, aparece en escena una persona que no necesita arrepentirse, no necesita confesar sus pecados y no necesita ser purificado. El rey mismo ha llegado. Y la manera en que entra en la historia cambia para siempre nuestra comprensión de lo que es la justicia, de la gracia y de la salvación. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Por un momento, intentemos imaginarnos esta escena. Las personas estaban viniendo al Jordán. Todas estas personas tienen algo en común. Estaban viniendo a confesar sus pecados, reconociendo esa necesidad que había en sus corazones y respondiendo al llamado al arrepentimiento. Pero ahora el que llega es Jesús. Y de inmediato debería surgir una pregunta que definitivamente surgió en Juan. ¿Qué está haciendo Jesús en esta fila? Él no tenía pecados que confesar, nada de que arrepentirse, y ninguna limpieza espiritual que necesitaba recibir. Por eso la reacción de Juan llama la atención. Mira el versículo 14. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo, Juan, necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yo creo que detrás le estaba susurrando: ¿qué estás haciendo? Esto se ve raro. Yo acabo de predicar que tú vienes detrás de mí, es el que puede hacer cambiar el corazón, y ahora tú estás viendo aquí a juntarte con los que necesitan arrepentimiento. Juan está entendiendo perfectamente el problema. El mismo hombre que acaba de confrontar a los fariseos y saduceos y multitudes está reconociendo que Jesús no pertenece a esa categoría de pecadores. Él entiende que quién es Jesús, y precisamente por eso intenta detenerlo. Pero la respuesta de Jesús es importante. Dice el versículo 15: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces Juan le dejó. O sea, le dejó que fuera bautizado. Lo que acaba de decir Jesús es una de las declaraciones más importantes del capítulo. Bueno, yo creo que la más importante. Jesús no se bautiza porque necesita arrepentirse. Él se bautiza porque ha venido a identificarse plenamente con aquellos que vino a salvar. Desde el inicio de su ministerio público, Jesús se coloca deliberadamente al lado de ti y al lado de mí, al lado de los pecadores. Y no porque comparta nuestro pecado, sino porque vino a cargar con nuestra necesidad. Mientras todos los demás que estaban llegando al río Jordán necesitaban confesar sus pecados, Jesús entra al agua comprometido a cumplir la justicia que ellos, los pecadores, jamás podrían producir por sí mismos. Lo que comienza en el Jordán terminó años después en la cruz. Desde el principio Jesús está demostrando qué clase de rey es Él. Él no es un rey distante que permanece a la orilla viendo a los demás, viendo nuestros fracasos, las maneras en que caemos. Él es un rey que se acerca a ti y a mí como pecadores para rescatarnos. Y cuando Jesús sale del agua, el cielo responde. Miren los versículos 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por primera vez en el Evangelio de Mateo vemos una revelación pública de la identidad de Jesús. El Hijo está en el agua, el Espíritu desciende sobre él y el Padre está hablando desde los cielos. Vemos la Trinidad. No hay duda ahora acerca de quién se trata, de quién es esta persona. No es simplemente otro profeta, no es simplemente otro maestro, no es simplemente otro líder religioso. Él es el Hijo amado de Dios. Y observen algo hermoso. Antes de que Jesús predique un sermón, antes de que en el capítulo 6 empiece el sermón del monte, pero antes de que empiece a predicar, el Padre está declarando su perfecta complacencia con él. Jesús no necesita ganar la aprobación del Padre. Él ya la posee completamente. Y aquí encontramos una esperanza, la esperanza del Evangelio. Después de escuchar del arrepentimiento, del fruto, del hacha y del juicio, podremos llegar a la conclusión de que todo depende de nosotros. Podremos sentirnos aplastados por la pregunta de si tenemos suficiente fruto o si hemos vivido suficientemente bien. Pero Mateo está dirigiendo nuestros ojos hacia Cristo. Nuestra esperanza, hermanos, no descansa en la perfección de nuestro fruto. Nuestra esperanza debe descansar en la perfección de nuestro Rey. La salvación no se encuentra en nuestro desempeño, sino en la obra de aquel que vino a cumplir toda la justicia. Cuando una persona abandona toda confianza en sí misma y pone su fe en Cristo, encuentra en Cristo la justicia que jamás producirá por sí mismo. Y para quienes ya le conocemos, esta verdad también nos transforma. Debe transformar la manera en que vivimos. Vivimos en un mundo que admira el poder, la influencia y la autopromoción. Una de las nuevas carreras, esos son los influencers, los que están en las redes sociales creando videos que muchas veces no tienen nada de contenido, pero están haciendo mucho dinero con eso. Entonces muchos niños ahora dicen, quiero también yo ser un influencer. Pero el Rey que servimos comenzó su ministerio de una manera que nadie esperaba. En lugar de llegar exigiendo reconocimiento o exigiendo promoción o exigiendo o ejecutando el juicio inmediato contra Roma y viniendo a establecer su reino, como lo va a hacer en un futuro, él se identificó con aquellos a quienes había venido a salvar y se sometió humildemente al plan del Padre. Por eso que seguir a Cristo implica este mismo carácter para nosotros. Implica que debemos reflejar eso en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios, en nuestras conversaciones día a día. El mundo nos dice que avancemos imponiéndonos sobre los demás. Vivimos en una cultura que el que no avanza, el que no tranza no avanza, muchas veces dicen. O el que queremos sobresalir, queremos dejar abajo a los demás para que me vean a mí. Porque muchas veces no hay de otra, es lo que decimos. Defendemos nuestra reputación y estamos buscando también constantemente nuestra propia exaltación. Pero Cristo nos demuestra que su camino es diferente. Él busca el camino de la humildad, de la obediencia y del servicio. La multitud estaba esperando que el Rey viniera a juzgar inmediatamente a los pecadores. Sin embargo, el Rey se puso de pie entre ellos. Antes de ejecutar el juicio anunciado por Juan, vino a proveer la justicia que todos necesitaban. Y quienes hemos recibido esa gracia, somos llamados a reflejarla, a reflejar el carácter de nuestro Rey en la manera en que vivimos y servimos a los demás.
Así que al final de Mateo 3 encontramos un contraste muy grande, un contraste extraordinario. Juan les derribó la confianza en su pedigrí religioso. Él expuso la suficiencia de las apariencias religiosas y anunció la realidad del juicio venidero. Pero entonces llegó Jesús. La multitud esperaba que Dios viniera a confrontar a los pecadores, pero cuando Jesús aparece lo vemos identificándose con ellos, lo vemos entrando al agua, lo vemos comprometiéndose a cumplir toda justicia que nosotros jamás podríamos producir por nuestras propias fuerzas. Esto lo cambia todo. Mateo 3 no termina con el hacha, no termina con el fuego, no termina con los fariseos, termina con Jesús. Y esto es lo que lo cambia todo. Esta es la gran esperanza del capítulo, cuando Dios le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestra seguridad delante de Dios no descansa en quiénes somos, en lo que sabemos o en lo que hemos logrado espiritualmente. Descansa en Cristo, descansa en el Rey que vino a hacer por nosotros lo que jamás podríamos hacer con nuestra propia cuenta. Así que, ¿qué es lo que nos llevamos esta mañana, esta tarde? Quizás tú has escuchado el mensaje de Juan y te has dado cuenta de algo incómodo. Has estado confiando en algo distinto de Cristo. Tal vez has estado confiando tú en tu buena conducta. Tal vez has estado confiando en que creciste en una familia cristiana, en que has venido a la iglesia por mucho tiempo, en que tu conocimiento bíblico es grande, lo has estado creciendo durante años, que llevan muchos años en la iglesia. Pero Mateo 3 nos recuerda que ninguna de estas cosas puede salvarnos. El Rey exige justicia, y este Rey que exige la justicia es el mismo que vino a proveerla. Por eso, si nunca has confiado verdaderamente en Cristo, hoy es un buen día para abandonar toda esta confianza en ti mismo, venir a Él en arrepentimiento y con fe declarar quién es Él. Así que te invito a que no pongas tu esperanza en tu religión, en tus méritos o en tu desempeño, sino que la pongas en Cristo. Pero quizás muchos de nosotros también ya hayamos puesto nuestra confianza en Cristo en el pasado, ya seamos salvos. Este mensaje también es para nosotros. Si amas al Señor, sabes que Cristo te ha salvado por gracia. Sin embargo, mientras escuchas hablar de los fariseos y de los saduceos, tu corazón también te está tocando, recordándote en los momentos en los que quizás comenzaste a confiar en otras cosas. Quizás tus frutos no han sido los buenos, no dan evidencia de lo que hay en tu corazón. Quizás hubo una época en la que dependías completamente del Señor, pero quizás hoy te sientes espiritualmente hablando cansado, quizás te sientes frío, quizás le has fallado a Dios, quizás cargas con decisiones que sabes que no honraron al Señor, y tal vez esto te pueda hacer preguntarte si todavía hay esperanza en ti. Si este eres tú, yo no conozco lo que esté pasando alrededor de cada día de cada uno de nosotros, pero tú lo conoces, Dios lo conoce. Pero si este eres tú, quiero que observes algo muy hermoso en Mateo 3. Jesús no
aparece únicamente para exponer el pecado. Juan ya lo había hecho. Jesús aparece para identificarse con aquellos que reconocen su necesidad. No vino buscando personas que ya tenían todo resuelto. Vino a salvar personas necesitadas de gracia. La esperanza de este capítulo, de este pasaje, no es que produzca los suficientes frutos para que Cristo te acepte. La esperanza es que Cristo vino a cumplir la justicia que tú jamás podrías cumplir por tu propia cuenta. Y cuando un creyente reconoce su pecado, abandona la autosuficiencia y se regresa a volver a depender de su Salvador, déjame decirte una cosa hermosa. Él encuentra en Cristo la misma gracia que lo encontró desde el principio. Por eso el llamado de Mateo 3 no es simplemente produce más fruto, sino que es vuelve al Rey. Si te has alejado, vuelve a Él. Si estás cansado de sostener una fachada, unas apariencias, deja esconderte y ven a Él. Si le has fallado, recuerda que tu esperanza nunca estuvo en tu perfección, sino en la perfección de Cristo. Así que quiero dejarte con una pregunta sencilla. ¿En qué estás confiando para presentarte delante de Dios? Si tu respuesta es cualquier otra cosa que no sea Cristo, te invito a que lo abandones. Si tu confianza ya está en Cristo, entonces vive esta semana y cada día reflejando su carácter, reflejando el carácter del Rey que te salvó. Porque para prepararnos para recibir al Rey requiere abandonar nuestras falsas seguridades, responder con arrepentimiento genuino y confiar en la justicia que solamente Cristo puede proveer. Y ahora que entendemos quién es el Rey, estaremos listos para la siguiente semana hablar de la oración que Cristo hace. Estaremos hablando de Mateo 6, la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos. Y cuando lleguemos a las palabras del Padre Nuestro, que lo conocemos así muchos, donde dice, venga tu reino, ya no lo veremos como una simple frase religiosa. Estaremos recordando al Rey que vimos hoy en el Jordán. Recordamos su santidad, su justicia y su gracia. Recordaremos que antes de reinar en gloria, se identificó también con aquellos que vino a salvar. Entonces hablaremos esas palabras con una comprensión más profunda, anhelando el día en el que Él regrese para establecer su reino literalmente en la tierra y pidiéndole que su voluntad gobierne nuestro corazón el día de hoy. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por lo que hiciste, por no abandonarnos a pesar de nuestro pecado, a pesar de que no estábamos preparados para venir ante ti, de que si venimos ante ti, nuestro pecado nos condenaría. Te agradecemos, Señor, porque tú creaste un plan de enviar a tu Hijo para morir en la cruz por nuestro pecado. Él lo tomó por cada uno de nosotros. Él lo hizo de manera voluntaria porque nos amaba. Te pido, Señor, por las personas que escucharon este mensaje, te pido que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones, que pueda hacernos mover a tomar una acción. En este momento, si tú reconoces en tu corazón diciendo yo no soy salvo, yo siempre he tratado
de tener confianza en mi historia, de lo que he hecho yo. Hoy me doy cuenta de que no es suficiente. Hoy me doy cuenta que necesito venir ante el Rey confesando mis pecados. Y me doy cuenta que el Rey me va a aceptar. Si ese eres tú, te invito a que lo reconozcas en tu corazón y decirle algo así, pensando que lo que voy a decir no es algo que si lo repites va a ser el cambio, sino tu corazón tiene que tener el cambio. Pero puedes decir algo similar a esto. Señor, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que todas mis obras, todos mis hechos no son suficientes para venir ante un Rey Santo. Reconozco quién es Jesús. Reconozco que Él es el Hijo. Reconozco que Él vino a morir por mí, por mis pecados. Que los tomó, se identificó conmigo y tomó mis pecados y Él cumplió toda la justicia que yo no hubiera podido hacer por mí mismo. Pongo mi confianza en este hecho y te pido que tú seas el Rey de mi corazón y tener la confianza de mi futuro en ti. Si tú ya eres salvo, si tú dices, yo sé quién es Jesús, yo creo que Él es el Rey, yo ya le he confesado y estoy seguro que voy al cielo, pero también reconozco que le he fallado, también reconozco que no estoy andando en la manera que Él quiere que ande, que quizás estoy confiando también nuevamente más en mis propias obras que en quién Él es Él. Dios, te pido perdón. Dios, te pido que vuelvas a poner en mí esa necesidad de venir ante el Rey, de venir a volver a confiar en ti como lo hice aquella vez. Padre, te pido que tú continúes con cada uno de mis hermanos, que sigas revolviendo sus corazones como lo has hecho en mí también. Y que podamos juntos venir ante ti, Señor, que no haya esa barrera, Señor, que podamos estar seguros que si venimos ante ti, tú nos vas a recibir. Y que con esto también podamos ponerlo en práctica día a día. Que recordamos quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, para poder reflejar tu carácter. Entonces, esto lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, si Dios quiere, recordamos los servicios el miércoles, si Dios quiere, y el próximo domingo a las 12:30, aquí estaremos continuando con el pasaje de Mateo 6. Estamos despedidos.